Iniciando el proceso de capacitación sobre bioética, hoy hablaremos sobre los principios de la misma, no sin antes recordar que la bioética ha nacido en 1927 a partir de una rama madre que es la ética. Fue Jarre quien dio origen a esta palabra después de observar las grandes violaciones a los seres vivos durante investigaciones realizadas por varios científicos. Ya en 1927, Jarre mencionaba que era necesario considerar a todos los seres vivos como un elemento fundamental dentro del desarrollo del ser humano, dentro del desarrollo y crecimiento de la humanidad, y que teníamos que insertar prácticas mucho más humanas y reales tratando de evitar los daños que se observaban durante la evolución de la investigación y con el desarrollo del conocimiento. Yaria indicaba que la investigación no debiera ser un fin por sí mismo, sino más bien un aporte de los científicos al mundo para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del planeta, de tal manera que la naturaleza del hombre debiera ser la convivencia con la naturaleza, con el entorno y consigo mismo, respetando los derechos de cada ser viviente. Paradójicamente, esta idea inicial sobre lo que era bioética se vio transformada en el momento en que se realizaban una serie de experimentos dentro de la Segunda Guerra Mundial por investigadores alemanes, quienes, cometiendo una serie de atropellos a la dignidad del ser humano, hicieron muchas investigaciones que, si bien favorecieron al desarrollo de la ciencia y el conocimiento, sobre todo en el área de la salud, la genética, en muchas actividades de lo que era el manejo de químicos, también mostró la realidad de lo que era la violencia investigativa en los seres vivos. Slater Potter, a quien se considera el padre de la bioética, que dio el nombre real de la bioética, aunque la misma ya estaba siendo trabajada tal vez de manera empírica muchos años atrás, planteaba de que la realidad de la investigación en sujetos con cierto tipo de vulnerabilidades debiera ser regulada, debiera ser medida y que la investigación debiera ser controlada. Luego de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se cometieron los atropellos antes mencionados, nacieron una serie de normas y declaraciones que posteriormente orientaron a lo que sería la bioética en la investigación científica. Sin embargo, durante todos los años siguientes, la bioética y la investigación científica crecieron, pero no se modificaron ciertas actitudes, de tal manera que pese a que se generaron las normas, pese a que hubieron regulaciones, se seguía viendo que en la medida en que se investigaba y se generaba mayor riqueza en función a la investigación, todavía había pobreza y esclavitud en ciertos lugares del planeta. Las guerras se sostenían y la muerte era uno de los elementos más agresivos dentro de la evolución del hombre. La ciencia, por lo tanto, no lograba frenar todos estos actos en los cuales más bien se desarrollaban nuevas armas cada vez más letales. Del mismo modo, empezaron a centralizarse los procesos de desarrollo científico en alimentación. Se generaban investigaciones utilizando y transformando genéticamente las semillas so pretexto de alimentar más a la población. Sin embargo, estas semillas eran apropiadas por industrias muy poderosas y vendían las mismas, las semillas transgénicas, tratando de apropiarse de todo lo que era la libertad de disposición de los alimentos en el mundo. La pobreza y el hambre se incrementaban. La corrupción del mismo modo incrementaba las actividades científicas poco regulares. Muchas empresas eran corrompidas por grandes potentados para lograr resultados que afectaban a una u otra población. Del mismo modo, se incrementaban las investigaciones en animales con prácticas crueles, violentas, inhumanas, para lograr resultados que beneficiaban a unos pocos. El mundo, en vez de mejorar con la investigación, había empeorado.
A la fecha tenemos un mundo casi destruido, con mucha pobreza, con mucha hambre, con mucha violencia, con investigaciones inhumanas y con desaparición de especies que debieran ser protegidas por los seres más inteligentes que son los humanos. El hombre entonces se constituía ya no en sujeto parte del universo y parte del mundo, sino más bien en objeto de estudio. Estaba perdiendo su dignidad de tal manera que era tratado con irrespeto, era más grande la necesidad de tener recursos económicos que de respetar y amar a la humanidad. La integridad del sujeto era violada permanentemente con actividades e investigaciones sin su consentimiento, sin su autorización, siendo utilizado como un simple objeto de estudio. La honestidad del investigador también se había visto afectada. Empezaron a fluir investigaciones fraguadas, el plagio, la copia de información, la reproducción de información generada por otros investigadores también se hizo frecuente. Si bien había códigos de conducta individuales, colectivos y laborales, los mismos no eran cumplidos, de tal forma de que la bioética intenta de que los códigos de conducta referidos al respeto, a la prudencia, al amor, a la piedad, a la confianza, a la libertad y a la justicia sean reinsertos dentro de los investigadores como bases fundamentales de su actividad científica. Del mismo modo, se trataba de estimular la moral individual, fomentando aspectos concienciales. Sin embargo, las condiciones de vida de las sociedades iban en contra de todos estos preceptos, de tal modo de que la injusticia, la falta de solidaridad, la falta de respeto prevalecían en el mundo antes que los valores y las virtudes históricamente conceptualizadas. Del mismo modo, se incumplían las normas de integralidad, relacionalidad, conciencia ecológica, complementariedad y reciprocidad. Las personas perdían el respeto al trabajo colectivo, había grandes rupturas de la ética administrativa y se perdía el respeto al proveedor como al consumidor, de tal forma que la moral y la ética ya no eran valederas, pese a la existencia de las leyes que sancionaban muchos actos que estaban lejos de la moral, se continuaban rompiendo preceptos fundamentales del desarrollo humano. Si bien la ética educativa, administrativa y productiva eran promovidos, estos aspectos eran rotos permanentemente y entonces es la bioética que se introduce con el fin de integrar lo que va a ser la ética, la deontología y la moral en un solo aspecto, en hacer un ente multidisciplinario y transdisciplinario que permita estudiar las dimensiones morales de la persona, de los seres vivos y del medio ambiente, con la única función de tratar de insertar deontológicamente al actor de la investigación dentro de las funciones específicas atribuidas a la investigación misma. De tal manera es de que nosotros debemos repensar cuál es el límite de los actos en el momento en que empezamos una investigación. ¿Será posible y es humano de que nosotros intervengamos con pacientes a una costa de su decisión o generando actividades que rompan la individualidad del mismo o que mantengan a la persona durante mucho tiempo utilizando investigaciones en las cuales se trate de identificar algunos procesos pese a el sufrimiento de la familia o a modificar las semillas para generar alimentos de los cuales se desconocen los resultados posteriores y que sí en algunos casos se ha demostrado que podrían provocar grandes daños a la naturaleza y por supuesto las consecuencias que serán adoptadas por los seres humanos durante el consumo de los mismos o utilizar investigaciones genéticas para tratar de averiguar cuáles serían las modificaciones resultantes entre ciertos cambios que vayan a producir los genetistas en algunas áreas de en los genes de los seres humanos o caso contrario,
el practicar la ciencia con animales que son completamente vulnerables e inocentes, realizando prácticas violentas, prácticas inhumanas y crueles con los mismos. La función científica dentro de la industria farmacéutica estará sujeta entonces a un manejo económico o a un manejo conciencial. ¿Hasta cuándo los profesionales en el área de la salud dependeremos de la manipulación de la industria farmacéutica para la prescripción de nuestros medicamentos? ¿No será que nosotros hemos sido también comprados en nuestras conciencias por la industria farmacéutica con el fin de promover el uso de ciertos medicamentos que durante todo el tiempo han sido modificados, haciendo de que el hombre dependa de los mismos? ¿O será que nosotros debemos apoyar a una industria alimenticia en vez de fomentar la alimentación natural y sana? El investigador, del mismo modo, no puede ser sometido a un poder económico y a un poder político, al poder público, en el cual el investigador se vea presionado a encontrar resultados que desean ser manipulados y solamente mostrados por el poder económico que presiona al investigador y a la ciencia para obtener cierto tipo de resultados. No es lógico que a mayor conocimiento en salud haya más enfermedad y mayor dependencia medicamentosa. Durante muchos años ha habido desarrollo muy grande en la salud. Hay mayor dependencia medicamentosa, hay mayor pobreza, aún habiendo mayor conocimiento en economía, hay mayor hambre, habiendo mayor conocimiento en producción agrícola. ¿Cuál es el fin de la bioética entonces? Es el promover el respeto a la vida de todos los seres que habitan el planeta, tanto de manera individual, colectiva y sobre todo promover el respeto en la investigación de todos los seres vivos. La bioética también genera áreas de discusión filosófica sobre lo que está bien y mal. Por supuesto, lo bueno y lo malo va a ser cultural. Son percepciones individuales que nacen a partir de los valores y virtudes de cada sujeto durante el desarrollo de su vida. La bioética, sin embargo, pone en conflicto para discusión deontológica temas como el aborto, la eutanasia, la ecología y el medio ambiente, el uso de transgénicos, el manejo y desarrollo tecnológico, el desarrollo de armamentos, la experimentación en animales, la educación, la administración y todos los demás campos que afectan de manera directa o indirecta al ser humano. Del mismo modo, la bioética fomenta al uso de códigos de ética para tratar estos temas tan críticos. Bien, los principios de la bioética que nacieron posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que son conocidos por todos son los principios de autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. El principio de autonomía nos dice que existe un derecho de tomar las decisiones por uno mismo, es decir, nuestra libertad no puede ser coartada por ningún otro ser vivo. El principio de no maleficencia, que indica no hacer daño a nadie, ni propiciar daño voluntariamente a nadie, que además de ser un principio deontológico del área de la salud, es uno de los principios más fuertes que existe dentro de la bioética. El principio de beneficencia, que es el promover el bien y bienestar de los individuos, y finalmente el de justicia, que es ejecutar los actos que correspondan a la ley. La bioética durante todo el desarrollo de su evolución ha tenido muchos cambios. Empezó como una bioética personalista, indicando de que la defensa de la vida física y la libertad era uno de los principios fundamentales. Se hablaba entonces de que la concepción de la integridad corpórea debiera ser uno de los fundamentos de supervivencia del hombre, es decir, que al momento de nacer todos los conceptos de bioética y al momento de generarse las primeras normas que regulaban a la bioética, se pensaba principalmente en la integridad del sujeto,
en que el mismo pueda ser independiente, que sea libre y que sea responsable de sus acciones. Por supuesto, a los investigadores se les indicaba que siempre debieran promover el bien durante el proceso de su actividad investigativa. Años después se empezó a hablar del principio de la sociabilidad y subsidiariedad, es decir, que los seres humanos debieran depender de la actividad de los otros para poder realizar una investigación científica y responder a las necesidades sociales. No existiría una investigación siempre y cuando no exista la necesidad social. De allá que la bioética personalista inicia indicando de que no existe ninguna investigación, no debiera existir ninguna investigación si ésta no responde a una necesidad social identificada. Ya en 1979, Bechamí Childress, un importante bioeticista, empieza a hablar de una modificación de lo que era la bioética y se habla ya de la bioética principialista, que estaba basado sobre todo en las ideas del personal de salud sobre lo que era investigación, fortaleciendo de tal manera los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que se basaban en el utilitarismo y en la deontología, de tal modo que Beckham y Childress indicaba que la autonomía no es solamente la individualidad del sujeto, sino los valores y preferencias del enfermo en sus decisiones, tanto en ser parte de una investigación como ser parte de su curación. Del mismo modo, indicaba el hecho de que el proporcionar el bien a los sujetos era el verdadero principio de beneficencia, de tal manera que la investigación estaba destinada primero a responder a la necesidad social, pero además a responder a la necesidad de los individuos. Mientras que el principio de no maleficencia, que venía del primum non nocere, tan conocido dentro del área médica, se ejecutaba como tal, no hacer daño a los demás y no buscar el daño en forma consciente. Finalmente, el principio de justicia, que si bien se basaba en la norma legal, el principio de justicia se orientaba, por supuesto, a que todos los sujetos y todos los seres vivos merecen el mismo respeto. Sin embargo, empezó a cuestionarse cuándo desobedecer a los principios, porque no todas las personas tienen los mismos valores y virtudes. Entonces se mencionó lo siguiente, que desobedeceré la norma cuando yo tengo una razón mucho más fuerte que la norma, sin dañar la individualidad de los sujetos, la justicia de los mismos y sin hacer un daño a la sociedad, que será, por supuesto, observada, evidenciada, además de probada por los investigadores. Del mismo modo, se desobedecerán estos principios cuando yo tenga una moral diferente, pero con una perspectiva realista. Es decir, que mis valores y virtudes se han adaptado a una nueva norma sin generar procesos disruptivos de la filosofía y de los principios filosóficos ya mencionados. Del mismo modo, se romperán estos principios o se desobedecerán estos principios cuando yo demuestre que la forma de infracción a la cual estoy incurriendo será una que produzca el menor daño posible y someterme a estos efectos de la infracción en caso de ejecutarlos. Años después, otro investigador, que es Diego Gracia, empieza a hablar de los fundamentos de la bioética. Y él indica lo siguiente, que dentro de los principios ya mencionados por Bechamí Childress existen algunos que son mucho más fuertes que otros. Por ejemplo, indica que el principio de no maleficencia y justicia son prioritarios y están por encima del de beneficencia y autonomía.
¿Por qué? Porque el principio de no maleficencia y justicia son de obligación perfecta y tienen una base de sustento jurídico, es decir, pueden ser sancionados, mientras que el segundo nivel son de decisión personal y están basados en la moral de los individuos, están basados en el crecimiento intelectual de los sujetos, en la cultura y en las decisiones personales. Por lo tanto, la única sanción que podrían tener es la conciencial. A su vez, Engelhardt discrepa en ciertas ideas de lo que son los principios de la bioética. Él indica que los principios básicos de la bioética en todos los aspectos de la vida son la tolerancia, la liberalidad y la prudencia. Si bien Engelhardt indica de que los sujetos tienen mucha fe en lo divino y que esta fe no es universal, la tolerancia para aceptar este tipo de ideas, la liberalidad de los sujetos y de las sociedades para tomar en decisión propia la creencia religiosa y la prudencia, que es la opinión que tendremos sobre ciertas creencias religiosas, delimitará el carácter de acción de los investigadores, de los bioeticistas, quienes analizarán cuál es la verdadera propiedad intelectual entre lo divino y lo real, si es que romperemos las percepciones sociales de lo divino y nos concretaremos solamente a la propiedad intelectual de los sujetos. Engelhardt ya indica que a estas alturas del siglo XXI nosotros deberíamos reconsensuar los principios de la bioética al haberse reconceptualizado la idea de lo que es la sociedad moderna. Sin embargo, actualmente se siguen hablando sobre los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, que son los principios universalmente aceptados. Una vez mencionados estos principios, es necesario conocer algunos elementos de los códigos que nacieron en 1947. Como ya se mencionó anteriormente, el Código de Nuremberg fue el resultante a las violaciones científicas, a las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Nace posterior al juicio de Nuremberg, en la cual se enjuician a varios militares, investigadores y médicos alemanes quienes habrían cometido este tipo de atropellos a los judíos. En este código es muy importante la mención que se hace y el desarrollo que se hace sobre el consentimiento voluntario, el cual se menciona como esencial para toda práctica investigativa y también práctica médica. Este consentimiento ya determinado en el Código de Nuremberg menciona que todas las personas que entren a una investigación deberán tener la capacidad legal de dar el consentimiento, de tal forma de que se establecen ciertas regulaciones para la participación de poblaciones vulnerables que años después serán mucho mejor explicitadas. Es así que en la capacidad legal de participar de un niño se establece de manera particular la capacidad de las comunidades indígenas, de sociedades muy centralizadas, también tienen cierto tipo de organización y legislación. El Código de Nuremberg también menciona que cada persona debe tener la capacidad de poder elegir si participa o no participa en una investigación, luego de haber sido informado a partir del consentimiento voluntario. En este proceso, él podrá elegir entre alternativas que sean mejores para él o estar libre de participación, y que nadie podrá coartar su participación ni podrá obligarlo a ser sujeto de investigación. El consentimiento voluntario así mencionado deberá tener ciertas características. Una de ellas es que tenga
la suficiente información de manera clara para que la persona pueda comprender a qué se está sometiendo. Todos los participantes de investigaciones, por tanto, serán libres de abandonar el estudio en cualquier momento sin sufrir ningún tipo de coacción. El experimento, en caso de serlo, sobre todo en ensayos clínicos, deberá ser conducido por personas científicamente calificadas, de tal manera que no todos los sujetos pueden realizar experimentación si no demuestran sus capacidades técnicas y capacidades científicas para elaborar este proceso. Es así que los comités de ética de la investigación tienen la obligación de verificar si la persona encargada del estudio o el grupo de personas que realizan el estudio tienen las condiciones científicas, técnicas, teóricas y sobre todo aplicativas para realizar un cierto nivel de investigación, sobre todo el de experimentación en seres humanos. A su vez, la Declaración de Helsinki, que ha sido modificada desde 1964, existiendo la última versión ya en el año 2008, describe que los intereses de la ciencia y de la sociedad jamás deben estar por encima del bienestar de los sujetos. Es decir, que si la sociedad requiere algún tipo de procedimiento, este procedimiento debe ser muy bien analizado por los investigadores y por un comité de ética de la investigación para ver si puede y debe ser aplicado sin riesgo de poner en peligro la vida de los sujetos o de algún ser vivo. Por supuesto que en los seres vivos el consentimiento informado, que ya era obligatorio por la norma previa que ya mencionamos, deberá ser realizada por escrito. Y la Declaración de Helsinki es muy clara en este sentido, mencionando de que la descripción de la escritura del consentimiento informado es particular dentro de la investigación y que es diferente, y eso debemos comprenderlo, con el consentimiento informado que es de aplicación dentro de la práctica médica. La Declaración de Helsinki también limita el uso de placebo, indicando de que es una práctica inhumana y cruel, existiendo antecedentes en la literatura que pusieron en evidencia que el uso de placebo a veces privaba de tratamiento a algunos pacientes, aún existiendo estos. Del mismo modo, se menciona que deberá terminar la investigación si se prueba que hay mucho riesgo y que el riesgo sobrepasa los beneficios y que podría haber resultados no benéficos a corto o largo plazo. En ese momento se deberá suspender todo tipo de investigación. Otro documento de gran importancia es el informe Belmont, cuya actualización es de 1979 y que, si bien reitera muchos puntos ya mencionados en los documentos previos, habla mucho sobre la beneficencia y la justicia. Se habla bastante sobre la selección de los sujetos de investigación, la maximización de los beneficios, la minimización de riesgos, el evitar la selección displicente de sujetos que vayan a ser parte de una investigación, tratando de ser coherente y racional y aplicando todas las normas de selección de la muestra de la investigación para dar credibilidad al proceso investigativo. También menciona que los documentos y la información de los investigadores debe estar sujeta a una protección particular, manteniendo la privacidad de los sujetos y, por supuesto, la confidencialidad de la información. Son muchos los documentos que trabajan la investigación científica. Hacemos mención solamente de aquellos que tal vez tengan mayor importancia dentro de la actividad del investigador, de tal forma que la pautación generada por el Consejo de Organización Internacional de las Ciencias Médicas y que también ha sido actualizado constantemente, cuya actualización está entre el 2002 y 2004, ya menciona la función de los comités de ética como reguladores de los procesos
procesos de investigación, sobre todo en los países en vías de desarrollo, donde las investigaciones eran muy liberalmente ejecutadas, pero además se cometían violaciones a las investigaciones realizadas por investigadores de países ajenos al natural, de tal modo que los comités de ética se constituyen en centros de regulación de las investigaciones para controlar los procesos y que no se provoquen violaciones a las normas internacionales. Para el 2002, todos los países eran partícipes de acuerdos de cumplimiento obligatorio de todas estas normas. Nuestro país, al igual que otros, fue partícipe de la firma de convenios para protección de los seres humanos, de todos los seres vivos, para protección de la naturaleza durante la investigación, pero además para el cuidado de los resultados de la investigación, para la apropiación de las instituciones donde se ejecutaba la investigación y favorezcan estas investigaciones a los países donde se habían desarrollado las mismas, de tal forma que se evite la fuga de información hacia países ajenos en los cuales no se había realizado la investigación. Las pautas SIOMS fortalecen mucho el crecimiento de los comités de ética y pide que no se realice investigaciones en otros países siempre y cuando no demostremos que la investigación no dañará a nuestros propios individuos. Es decir, que cuando hay investigaciones multicéntricas, el investigador debe demostrar en el país de origen de la investigación cuál es la razón por la cual se está investigando y que no se está haciendo daño a ningún sujeto y que justifique las razones por las cuales se pretende investigar en un país y en sujetos diferentes al del país de origen. Por supuesto que ya las pautas SIOMS menciona de que todo producto que será desarrollado debería estar disponible razonablemente para los países no desarrollados, sobre todo cuando hablamos de vacunas, hablamos de VIH y enfermedades que pueden ser identificadas y también investigadas adecuadamente en países con mayor potencia económica. Ya en los últimos años hay muchos acuerdos, hay acuerdos relacionados a los derechos humanos, a la Declaración Universal sobre el Genoma, a la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, a la Declaración del Consejo de Europa, hay la Declaración de Pacientes con Enfermedades Terminales, a la Declaración de Pacientes Naturales o Investigados o sujetos de investigación de poblaciones indígenas, etcétera, que han ido reforzando estos conceptos. Y bien, terminamos con el consentimiento informado, que es un documento tan importante que ha sido reiteradamente mencionado durante la evolución de la bioética y es una de las partes de las normas y reglas bioéticas que deben ser formalmente ejecutadas con la función de preservar la dignidad y autonomía de las personas y sobre todo para tener credibilidad en la información y además que la misma haya sido obtenida de manera suficiente y de manera competente. El consentimiento informado se aplica en todos los participantes humanos, en investigaciones de todo tipo relacionadas a la salud animal, a la salud humana, a las ciencias sociales, a las ciencias psicológicas, a las ciencias forenses, por supuesto, cuando no están relacionadas con seres que han perdido la vida, solamente en casos de violaciones, en casos de maltrato y temas similares, también se introducen en las ciencias administrativas y económicas, de tal forma que la bioética se ha insertado en todas las ramas del conocimiento tratando de proteger a los sujetos que se consideran vulnerables o a aquellos que tienen algún tipo de capacidad disminuida
o están sujetos bajo una tutela superior y pueden sufrir algún tipo de coerción. Es así que se considerarán sujetos vulnerables a los niños, a los ancianos, a los presos, a los estudiantes, a las mujeres embarazadas y a todo individuo que de alguna manera que tenga alguna dependencia debajo del investigador. Entonces uno se pregunta, ¿en quiénes voy a ejecutar el consentimiento informado y en quiénes voy a investigar? En realidad el consentimiento informado se debe aplicar a todos, solo que el consentimiento informado investigativo difiere en el contenido y en la extensión del mismo en función al tipo de vulnerabilidad que existe. Hay vulnerabilidades simples, como la de los niños, o vulnerabilidades dobles o complejas, como las de niños con discapacidad. En cada caso, el consentimiento voluntario es diferente. En unas participarán los padres, en otros los tutores y en otra incluso los médicos que están a cargo de estos pacientes. Sin embargo, ningún médico a cargo de un paciente deberá ser también el investigador del mismo. ¿Qué componentes tiene el consentimiento voluntario? Tiene dos componentes principales, la hoja de información y el consentimiento informado propiamente dicho. En cada una de ellas los contenidos son los mismos. Sin embargo, la hoja de información se queda con el sujeto y esta incluirá la firma del responsable de la investigación, mientras que el consentimiento informado con la firma del sujeto de investigación se queda con el investigador como prueba de su aceptación. En algunos casos existe el asentimiento o el consentimiento verbal, que es aceptado pero debe ser muy bien explicado y las razones por las cuales se está haciendo este tipo de consentimiento y en la descripción del mismo durante el proceso investigativo para que el comité de ética analice la pertinencia de este tipo de autorización. Generalmente utilizan este tipo de consentimientos verbales los de la población LGTB para tratar de evitar la identificación o estigmatización de la misma. Como ustedes verán, los componentes del consentimiento significa la descripción de los objetivos del estudio, los alcances, las limitaciones, los riesgos y beneficios potenciales que deben ser explicados de manera clara y sencilla, qué procedimientos va a ejecutar el investigador, cuánto tiempo van a tomar estos procedimientos, por qué se están haciendo estos procedimientos, por qué se ha seleccionado a ese grupo de estudio, cuáles son las características de selección de ese grupo de estudio, cómo se va a resguardar la información, por qué tiempo, cómo se va a destruir la misma y, por supuesto, el hecho de que la persona pueda retirarse voluntariamente y en el momento que lo prefiera. En la parte final se debe poner al responsable de la investigación con su número telefónico en caso de que el participante requiera hacer algunas preguntas. Cuando hablamos de comités, creo que es necesario mencionar al Comité Nacional de Bioética, que ya tiene una existencia cerca a los 18 años, que ha sido creado probablemente de manera empírica y que ha ido desarrollando sus actividades de manera regular durante los últimos años. Este comité está reconocido nacional e internacionalmente y es la única instancia en Bolivia con autorización para ejercer estas funciones. El comité tiene la función de emitir avales éticos en protocolos de investigación, no así en investigaciones concluidas. Sin embargo, pocos conocen sobre la existencia de este comité justamente porque no se ha hecho la difusión suficiente sobre la existencia de este tipo de entidades. Comisiones y comités similares existen en Chuquisaca, Cochabamba, Comética, que es dependiente de la Facultad de Medicina, pero que en realidad se ha limitado a una acción básicamente de control deontológico más que investigativo, además que se debe hacer notar que una institución no puede avalar a sus propias investigaciones porque no puede ser juez y parte de sí mismos, debería generarse un comité intertransdisciplinar
incluso con personas que son ajenas a la institución, para que el aval ético sea neutro en el momento de su emisión. También existe el Comité de Ética de la OMSA, que no funciona desde hace 2 o 3 años por disposiciones superiores. Y bueno, están en formación algunos comités de ética. Como ustedes saben, yo pertenezco al Comité Latinoamericano de Bioética, que es una comisión autorizada que participa con profesionales de diferentes áreas del conocimiento, además de miembros de diferentes universidades de Latinoamérica. ¿Qué se requiere para conseguir un aval ético? Se requiere el proyecto in extenso, el formulario del Comité de Ética Nacional. Se debe enviar 3 meses antes del inicio de la investigación, lo cual no asegura el aval, es completamente gratuito. Finalmente, quiero cerrar mencionando lo que dijo Isaac Asimov. El aspecto más triste de la vida actual es que la ciencia gana en conocimiento más rápidamente que la sociedad en sabiduría.